Muy bien, pues vamos comenzando con esta aportación. Esta noche vamos a conocer un poquito más profundamente la vida de una jovencita que pues seguramente todos ya hemos leído de ella, ya sabemos quién es la sierva de Naamán, conocemos la historia, pero bueno, al menos en mi caso, hay unos detalles que se me hizo muy interesante comprenderlos desde otra perspectiva. Las mujeres de la Biblia, cuando las estudiamos, la verdad es que nos amplían bastante el entendimiento de la escritura, de lo que hasta ahora leemos, y bueno, no solo las mujeres de la Biblia, cuando analizamos la vida de cualquier personaje, lo hemos estado aprendiendo también con los estudios de hombres de la Biblia que ha dado últimamente mi esposo. Cuando analizamos la vida de un personaje y examinamos todo su entorno, todo lo que implicó ciertas situaciones, decisiones y acciones de estas personas, la verdad es de que ampliamos bastante el entendimiento de la escritura. Y en este caso, la sierva de Naamán, esta niña, esta jovencita, no es la excepción. Y además de que se me hizo algo muy, muy hermoso el ver a través de ella una instrucción para nosotras las madres de adolescentes, porque es algo que nunca me hubiera percatado yo con solo leer el texto. La verdad es de que pues el texto lo hemos leído varias veces. Digo, hemos estudiado a lo mejor la Biblia o simplemente de paso, de corrido, pero tratar de analizar y comprender todo lo que implicó su participación dentro de la historia, como lo conocemos, la verdad es de que nos deja grandes lecciones, sobre todo a nosotras las mamás, obviamente con nuestros niños de cualquier edad, pero en este caso vamos a hablar de una jovencita adolescente. Y bueno, la historia de esta niña, obviamente no hay un dato preciso, pero tenemos como referencia el reinado del rey Joram, el cual reinó entre el 852 y el 841 antes del Mesías, aproximadamente. Entonces es más o menos la época, yo calculé un poquito que pudiese tratarse del 853, 854 aproximadamente. Entonces, esta historia la vamos a encontrar en Segunda de Reyes. Aquí tienen el ISOR en la pantalla. La vamos a encontrar en Segunda de Reyes capítulo 5. Vamos a leer por aquí. Dice, desde el verso 1, Naamán, jefe del ejército del rey de Aram, era hombre muy estimado y favorecido por su señor, porque por su medio había dado el Eterno la victoria a Aram. Este hombre era poderoso, pero tenía lepra. Habiendo salido algunas bandas de arameos, trajeron de la tierra de Israel una muchachita que se quedó al servicio de la mujer de Naamán. Dijo ella a su señora, si mi señor pudiera presentarse al profeta que hay en Samaria, pues le curaría de su lepra. Fue él y se lo manifestó a su señor, diciendo, esto y esto ha dicho la muchacha israelita. Dijo el rey de Aram, anda, vete, yo enviaré una carta al rey de Israel. Fue y tomó en su mano 10 talentos de plata, 6,000 siclos de oro y 10 vestidos nuevos. Llevó al rey de Israel la carta que decía, con la presente te envío a mi siervo Naamán para que le cures de su lepra. Y bueno, es una historia que por supuesto es importante analizar y comprender en todo su contexto, como siempre, a la lupa. Déjenme ampliar aquí el ISOR, perdón. Gracias. Como siempre, les recuerdo que es importante que vayan a comprender, a conocer toda la historia. Mi esposo, por ejemplo, habló hoy de Giesi, un personaje aquí implicado. Yo le comentaba a mi esposo que sería ideal, que sería muy bueno que hablara pronto de Naamán también, porque bueno, hay otra apreciación. A mí me gusta mucho analizar a los personajes de la Biblia porque de verdad da una apreciación diferente. Es como situarse en diferentes puntos de un terreno y verlo desde diferentes perspectivas. Cómo ve cada personaje la historia.
aunque leamos 20 veces la historia de los reyes y comprendamos en su contexto la historia de los reyes, no la vamos a ver nunca como se percibió desde Naamán, o como se percibió desde Giezi, o como se percibió desde esta niña, o como se percibió desde Eliseo, desde Elías. Imagínense cuánto vivió de una manera tan particular y tan única cada personaje de la Escritura. Entonces, es muy importante que analicemos y que nos empapemos con estos detalles que no vamos a ver sino entre líneas, solamente viéndolos desde la perspectiva del personaje. Entonces, bueno, estamos hablando de una niña que dice que era muy pequeña. En hebreo tenemos aquí la frase que dice Naara Kataná. Esa es la frase que expresa las cualidades de esta niña. Una niña pequeña, muy pequeña. No dice nada más una jovencita, no dice nada más una doncella, palabras que se usa en otros textos. Aquí especifica que era una niña y que era pequeña, ¿sí? Y bueno, ¿qué significan estas dos palabras? Naara, la palabra Naara significa niña o muchacha, que comprende desde la infancia y la adolescencia. Y se puede traducir como criada, como doncella, como mujer joven, como muchacha o como niña. Pero entendiéndola junto con la otra palabra aquí mencionada, que es katán, que es la raíz. Kataná es el femenino de la palabra raíz, que es katán, que significa breve, chico, joven, menor, pequeñez o pequeño. Entonces, cuando hablamos de una Naara Kataná, estamos hablando de una niña entre la infancia y la adolescencia, que sería entre los 10 y los 14 años aproximadamente. O sea, era una niña adolescente. Y esto es un detalle que a mí me impresionó mucho, porque cuando vemos las películas, yo no sé cuántos de ustedes han visto con los niños los típicos dibujitos animados de las historias bíblicas, y casi siempre se pone una niña, bueno, los que yo he visto son niñas como de 7, 8 años, o son niñas, por ejemplo, algunas las ponen como de unos 16, 17, hasta 19 años, ¿no? No podríamos a lo mejor con exactitud definir qué edad tenía esta niña, pero definitivamente que era una jovencita que estaba entrando en una etapa en la que se pueden experimentar muchos cambios a nivel físico, a nivel emocional, a nivel psicológico, y lo que vemos en ella es una gran educación, una gran fortaleza en su interior, en su vida, en su personalidad, y definitivamente temor del Eterno. Sabemos que la etapa en la que se estaba desarrollando esta historia, el pueblo de Israel pasaba por etapas de apostasía, por etapas en las que obviamente estaba la idolatría por todo Israel. Y es muy interesante que esta niña haya tenido esa convicción de fe en el Eterno, porque nos está hablando de que pudo haber sido una familia, hablando de ella y sus papás, que sí se estaban apartando del pecado del resto de Israel. Esta familia, esta niña, estaba en Samaria y seguramente pues vivía a las orillas, ¿no? Y fue en donde la tomaron. Hablando de la etapa de esta niña, de su etapa biofisiológica, hablando de sus emociones, hablando de los cambios, ustedes saben que los jóvenes a estas edades pues pasan por muchos, es una etapa que puede ser muy complicada, que puede ser con muchos altibajos, ¿no? Que de pronto, la batería se está agotando, no está conectada. Puede ser una etapa con muchos altibajos emocionales, ¿no? Hay cambios físicos que a veces crean inseguridad en los niños, que a veces crean, por ejemplo, incluso burlas, ¿no? Las niñas, los niños, y empieza un despertar en los niños hacia su personalidad, hacia su sexualidad, o sea, empiezan a ver, es una etapa que si no la manejamos con el temor del Eterno,
y si no consagramos a nuestros hijos, verdaderamente puede salirse de control. Yo creo que todas y todos hemos experimentado cuando pasamos por esta etapa, aparte de nuestra persona, a lo mejor, pues vimos, por ejemplo, compañeros, ¿no? Que si de la escuela, que si compañeritos, compañeritas que ya empezaban a tener ciertos comportamientos, pues, propios de la edad, ¿no? Y si nosotras como madres, no guiamos a nuestros hijos de una manera abierta, en la que les hagamos comprender y comprenderse a ellos mismos en todos sus cambios, en esta etapa, si no los acompañamos, pues obviamente ellos van a buscar por su cuenta comprender el mundo que les rodea, ¿no? Incluso, perdón, se toma como la etapa de la rebeldía, ¿no? Ajá. Como decir, esta es la etapa, déjame ser tú. Sí. Tomándolo como algo normal. Ajá, por ejemplo. Sí, comenta Gaby que se ha tomado como una etapa de rebeldía y que lo ven como algo normal, pero la verdad es de que no precisamente podríamos tomar como normal la rebeldía, sino que más bien lo que podemos tomar como normal es la reacción de un niño que no tiene instrucción, ¿sí? La reacción de un niño o de una niña que no está siendo acompañado, que no está siendo instruido, que no está siendo rodeado de seguridad de sus padres. Y obviamente esa necesidad de comprender lo que está pasando en su cuerpo y lo que está pasando en el mundo, que es una etapa en la que los niños empiezan a percibir de una manera muy diferente su mundo, ¿no? Ya no son los niños chiquitos que te preguntan, oye mamá, ¿por qué esto? La típica pregunta, no mami, ¿cómo vienen los bebés? Y tú así de, no, pues mira, y les empiezas a echar un rollo y te la creen todita y es así como que, ay, mi mamá es perfecta, ¿no? O sea, para ellos, sí, mi mamá sabe todo y es perfecta, o mi papá es mi héroe. No, o sea, es una etapa en la que empiezan a ver la humanidad de los papás, en que empiezan a percibir, ok, creo que mi papá cometió aquí un error, creo que mi mamá se equivocó acá, creo que las cosas no son como me lo habían dicho, y empiezan a razonar por ellos mismos y a tratar de comprender todo lo que está pasando, pero al mismo tiempo todavía no saben cómo canalizar a veces las energías, el ímpetu que tienen por descubrir todo, por saberlo todo, y obviamente necesitan de una instrucción, de una guía. Entonces, imagínense todo esto en la mentalidad de una niña que fue llevada como esclava. O sea, una etapa de por sí complicada, una etapa de por sí difícil de asimilar a lo mejor, que por lo que yo puedo ver aquí, en su caso hubo instrucción, en su caso hubo unos padres que en tiempo y forma estuvieron siempre guiando a su hija desde pequeña, haciéndole entender lo que estaba pasando, obviamente también seguramente explicándole todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor en ese momento de la historia, ¿no? Entonces, ¿cómo es que esta niña llega a Siria, este lugar en el que es puesta como esclava? Quiero ponerles aquí un mapa que debería de estar aquí. Ajá. Lo voy a poner aquí tantito. Vamos a quitar el strong, porque para mí pues es importante que lo visualicemos, ¿no? Vemos en el norte de Israel, bueno, aquí no tiene, ven donde dice Damasco, ¿no? Imagínense, desde ahí iba Naamán, ¿sí? Desde ahí hacia Israel, y justamente en esa colindancia entre Israel y esta zona aramea, es en donde se ubicaba o en donde vivía seguramente esta niña. Entonces, imagínense el hecho de haberla raptado, tomado de su tierra, el lugar en donde estaba creciendo, su seguridad, el lugar en donde pues ella se sentía confiada, se sentía tranquila, obviamente aunque implicaba mucho desorden social, el que se estaba viviendo en ese tiempo, pero aparentemente era una niña apartada, era una niña que sus padres le estaban dando instrucción, cosa que no vemos, por ejemplo, que sucedía con ciertos reyes, como analizamos en la vida de las madres de reyes malos, ¿verdad? Imagínense qué atrocidades cometieron esos reyes por falta de instrucción.
Esta niña fue tomada dice la escritura, que por un escuadrón de los sirios que salieron a merodear. Y eso era algo que hacían muy frecuentemente. Eran grupos de personas que estaban al servicio del ejército, que básicamente eran como rateros, se encargaban de espiar al vecino enemigo y frecuentemente los asaltaban. Si se encontraban algo a su paso, lo tomaban y se apoderaban de él. Era una etapa en la que había mucha rivalidad, ¿no? Entonces, en ese momento, dice aquí la escritura que se acercaron una bandada de arameos o de sirios a las fronteras con Israel, y ahí es en donde se encontraba esta jovencita. Ella seguramente vivía ahí en esa zona, y entonces fue tomada como esclava. No sabemos, la escritura no detalla si fue tomada solamente ella, si fue tomada con sus padres, o incluso si fue algo que se puso muy crítico, que pudiesen haber sido asesinados. Es decir, pudieron haber pasado muchas cosas, ¿no? No hay mucha información. Sin embargo, por lo que podemos ver, así es, eran saqueadores. De hecho, algunas versiones me parece que así lo ponen. Por lo que podemos ver aquí, pues obviamente fue una situación en la que aparentemente se la llevan solamente a ella. O sea, no se menciona nada de sus padres en ningún momento. Eran tiempos en donde, como les comenté al principio, estaba gobernando el rey Joram. Rey Joram fue hijo de Acab y de Jezabel. Entonces, imagínense, aunque Joram no hizo tanta atrocidad como sus padres, pero también obviamente había idolatría, era un tiempo de hambruna, era una etapa, si ustedes se van y analizan la vida de Eliseo, se van a dar cuenta que pues era una etapa, una época en la que había mucha hambruna en el país. Entonces, imagínense lo que ya de por sí estaba viviendo la niña, lo que a lo mejor con lo que estaba creciendo, con lo que veía, con lo que escuchaba, y de pronto es tomada y la quitan de su seguridad, porque puede haber hambres, puede haber situaciones incómodas, pero mientras estén en familia todo está bien, ¿no? Mientras estamos con nuestros hijos decimos, pues no importa, nos seguimos esforzando, a lo mejor no hay lo que quisiéramos, no sé, económicamente, pero estamos todos con salud y estamos bien, y con eso es suficiente, ¿no? Y más cuando tenemos la seguridad en el Eterno. El pueblo de Israel en ese tiempo obviamente seguía adorando a Baal, y aunque no era algo que era tan abierto como cuando estaban Acab y Jezabel, seguramente, o lo más probable es que la familia de esta niña no fuera tan idólatra, o no fuera idólatra, como lo eran el resto de los israelitas, ¿no? Y seguramente pues le enseñaron a esta niña una convicción de temor al Eterno. Bueno, algo muy, muy interesante que vemos en la historia de esta niña es que fue privada de su libertad, pero aprendió a mantener la calma. No se dejó, no se dejó caer a lo mejor en alguna depresión, sino que vemos una niña emocionalmente estable, emocionalmente fuerte. ¿Por qué? Porque ella aprovechó muy bien una situación. Ella fue muy inteligente. Ella probablemente o seguramente sí quiso hacer un bien a Naamán. Pero yo personalmente no creo que su intervención hacia una conversación privada que tenía Naamán, su esposa, yo no creo que haya sido solamente porque, es que para que el señor Naamán se cure de su lepra y ya. Yo creo que tiene que haber algo más allá, porque todo lo que vino a suceder cuando este hombre, Naamán, le hace caso y escucha la voz de la niña, es muy importante, es muy interesante. Y si no hubiese sido por la intervención de esta jovencita, no hubiera habido un capítulo 5 del libro de los Reyes, ¿no? Entonces, esta niña, la verdad es de que se arriesgó a hacer este comentario. Esta niña era una esclava, o sea, no tenía ningún derecho, ni autoridad, ni permiso, ni nada de hacer ningún comentario, ¿sí? Ni voz ni voto, o sea... Ni le preguntaron. Jamás le preguntaron nada, y se metió en algo muy privado. ¿Por qué? Porque la lepra era una enfermedad muy vergonzosa. Muy evidente.
Sí, sí, y imagínense, o sea, dice que Naamán era un hombre muy poderoso, era un hombre rico, y tener lepra era una muestra de oprobio, ¿sí? Entonces, el hecho de que le haya mencionado a esta niña algo que aparte le está haciendo una recomendación acerca de algo que en lo que él no cree, o sea, le dice, ve con el profeta, o si fueras con el profeta. Es más, no le dice ve, le dice, ay, si fuera con el profeta. O sea, hasta la manera en cómo se lo dijo, ¿no? No fue de, oiga, ¿por qué no va con el profeta Eliseo a ver si lo sana de la lepra? O sea, no, fue así como dando por hecho, si fuera, sería sanado, ¿no? Entonces, a mí se me hizo muy curioso que ella haya tenido sí, como que fue una estrategia, yo también así lo vi, como una sabiduría para aprovechar esta circunstancia. Yo creo que esta niña de alguna manera está observando, imagínense, una niña adolescente, una niña que a lo mejor podríamos pensar insegura de sí misma, propio de la edad, pero no, la verdad es de que vemos mucha cabalidad en ella, y ella entonces aprovecha una oportunidad y lo hace de una manera bastante bien planteada, muy oportunamente. Ella les habla de Eliseo, y yo creo que esta niña no tenía la seguridad de lo que iba a pasar, no tenía la seguridad de que fueran a escuchar su consejo o no. Y por lo mismo no fue así como, ¿por qué no van con el profeta? Sino que fue una manera muy, como decimos acá en México, no sé si lo comprendan en otros países, que metió hilo para sacar hebra, ¿se dice así el dicho? Sí. Que metes hilo para sacar hebra, creo que sí, así es el dicho. En el que es como que les aventó el anzuelo a ver si lo pescaban, ¿no? Y fue muy, muy inteligente de su parte. Sí, como están comentando aquí en el chat, sí podemos pensar, obviamente, que ella haya tenido amor por su prójimo. De hecho, bueno, lo primero que podemos inferir es de que a pesar de que fue esclava, de que fue tomada y todo lo que ocurrió, pues que ella no guardó rencor en su corazón y todo eso. Sí, podría ser, pero la verdad yo creo que hay algo más allá. O sea, yo creo que hay algo muchísimo más grande que solamente hacerle un bien a una persona que además pues no era del pueblo. Y no porque fuera algo a su conveniencia, sino que fuera algo que pudiese marcar la vida de esa persona, no solamente con la sanidad, sino con algo incluso espiritual, porque este hombre parece ser que dejó la idolatría. Entonces, imagínense, obviamente el Eterno estaba detrás de todo, y Él permite que las palabras, la insinuación de esta niña, fuese tomado como una afirmación de vamos a hablar con el profeta, aunque no llegan a buscar directamente a Eliseo, dice que llegaron con el rey. Sin embargo, obviamente, pues el Eterno tenía todo también planeado, también permitiría que esta niña no quedara avergonzada con lo que había planteado, sino que pudiesen llegar con Eliseo, y entonces que el Eterno pudiera desencadenarse y desarrollar todo lo que vemos ya en todo el capítulo 5, ¿no? Que ya aprendimos también un poquito más hoy por la mañana. Entonces, el consejo de la niña es atendido, y obviamente a mí esto me habla también de que esta niña ya había logrado dar un buen testimonio a sus amos. O sea, como niña, como sierva, como criada, como una jovencita que estaba al servicio de estas personas, no había dado algo que se le reprochara, ¿no? Seguramente ya se había ganado la confianza de sus amos, de estas personas, hacía bien su trabajo, era diligente, era esforzada. Imagínense, no solamente tenía que hacerlo porque era esclava, sino que a lo mejor lo hacía con esmero. Entonces, esto pudo haber hecho que su buen testimonio se ganara la confianza de sus amos, para que entonces cuando ella hiciera la insinuación, los amos lo tomaran como algo posible. No fue como que la niña habló y parece que habló sola y nadie le hizo caso. O sea, realmente tomaron muy en cuenta sus palabras, y seguramente fue por el buen testimonio que ella había dado ya en esa casa, en ese hogar.
Y bueno, algo que pudo haber pasado definitivamente es que esta niña haya sido sancionada, haya sido rechazada su comentario, haya sido incluso castigada, pero no pasó así. Ella confió en el Eterno y aprovechó la oportunidad, y no solamente para generarle un bienestar a sus amos, sino que yo creo que también pudo haber sido un beneficio para ella misma, ¿sí? Seguramente, y es algo que no dice la Escritura, pero pudo haber obtenido beneficios también de gratitud de parte de sus amos por haberles dado la oportunidad de saber de Eliseo, porque si no hubiese sido por el comentario de ella, ellos nunca hubieran acudido a Eliseo. O privilegios, o incluso ser repatriada, o sea, a lo mejor incluso, ¿sabes qué? Te ganaste tu libertad, ¿no? Yo me gané la sanidad, tú te ganas tu libertad, o sea, es algo que no sabemos, obviamente no dice la Escritura, pero sí se ve mucha astucia en esta intromisión de la niña, o sea, sí se ve astucia, se ve sabiduría, porque no solamente supo aprovechar la oportunidad, sino que supo cómo hacerlo. Se ve dominio propio, porque tampoco vemos una niña desbordada, una niña que a lo mejor tuviera problemas emocionales, o su manera de expresarlo, o incluso a lo mejor que una niña que por lo contrario haya expresado en su corazón, qué bueno que tiene lepra, ¿para qué me hizo esto? ¿No? Ahí está su merecido por saqueador. Pero no, o sea, al final de cuentas sí vemos amor al prójimo, sí vemos dominio propio, pero sí vemos astucia y sabiduría en una niña, ¿sí? Ella había sido tomada cautiva, o sea, era una situación que no era fácil de asimilar. Ahorita a lo mejor nosotros en nuestro contexto no lo alcanzamos a comprender o a percibir en su totalidad, pero imagínense, o sea, una persona, un ser querido que es tomado y que no lo vuelves a ver, y que no sabes qué le pasó, y que no sabes cómo fue que la tomaron, no sabes si la maltrataron, no sabes qué ocurrió, y que esta niña tampoco no sabemos qué fue, cómo ella lo percibió, y aún así haberle dado este beneficio a Naamán, no solamente pues tiene que ver con un beneficio hacia él, sino que seguramente también el Eterno la favoreció a ella a través de esta situación. ¿Por qué? Porque gracias al testimonio de esta niña, no solamente Naamán fue sanado, sino que también no fue idólatra. Comprendió quién era el poderoso de Israel del que se le estaba hablando. Comprendió el poder del Eterno, que era el que obraba en Eliseo, o el que obró a través de algo tan simple como irse a meter a un río todo feo, ¿no? O sea, un río que no llamaba nada, un río que él mismo dijo, ¿verdad? Son mejores los que tenemos nosotros, o sea, así como que, bueno, ¿y este río qué, no? Y sí, realmente, visiblemente, a lo mejor, pues, no era así como que el río más, hermoso y maravilloso, pero la verdad es de que también el Eterno estaba usando toda esta situación para humillar a Naamán, para hacerlo, darse cuenta de que su altivez estaba llegando tal vez muy lejos, y probablemente pues no era un hombre tan duro de corazón, ¿no? Porque rápidamente, a pesar de que el orgullo le estaba resistiendo, decide hacer caso gracias al consejo que le dan, y va y termina siendo sano. Pero también vemos que no solamente fue sano de su cuerpo, sino también fue sano de su corazón. Y eso gracias al testimonio de una niña pequeña, en una edad vulnerable, sola, lejos de su tierra, tiempos de apostasía, lejos de su familia, y vemos gran fortaleza en ella, vemos dominio propio en ella. Y seguramente el Eterno entonces la recompensó. No había amargura, no había resentimiento. Exactamente, no vemos amargura ni resentimiento. Ahora, es muy interesante porque, bueno, ya lo platicó mi esposo en la mañana sobre Giesi, pero vemos que esta niña no solamente fue el medio de sanidad de un hombre, también, paradójicamente, fue medio de la enfermedad de otro, ¿sí? O sea, si Naamán no hubiera ido a Samaria a consultar a Eliseo, pues a lo mejor Giesi hubiera seguido con su vida como hasta ese momento, siendo hipócrita, ¿no?
Sí, por ahí, por ejemplo, comentaba mi esposo en la mañana, o sea, ¿quién era Giesi? ¿Qué estaba haciendo con Eliseo? ¿Qué se estaba preparando para servir? Pues al final de cuentas, en algún momento el Eterno tenía que permitir que alguna circunstancia develara verdaderamente el corazón de Giesi. Y esta niña fue el medio. O sea, no solamente fue el medio de sanidad de un hombre, también fue el medio para destapar verdaderamente la cara de otro hombre, ¿no? Y para anunciar a otra nación, o para llevar al Todopoderoso, que fuera conocido en otra nación. Exactamente, porque Naamán, regresando a su tierra, obviamente tuvo que haber hablado del Eterno, tuvo que haber dado testimonio. Imagínense, ya el simple hecho de verlo ya es un testimonio. Oye, ¿qué te pasó? Porque de entrada pues no sabemos si Naamán fue contagiado en los lugares a donde iban y saqueaban y peleaban y todo, o el Eterno envió la enfermedad, como lo ha hecho en otras ocasiones, ¿no? Pero al final todo estuvo bien orquestado por el Eterno. Él permitió que las cosas sucedieran tal cual. Entonces, esta niña, con su buen testimonio hacia Naamán y hacia la familia de este hombre, fue un acto maravilloso ante el Eterno, porque imagínense una niña tan pequeña ser capaz de comportarse de una manera digna de alguien del pueblo hebreo que verdaderamente teme al Eterno. No se comportó como una niña idólatra, no se comportó como una niña malcriada, no se comportó como una niña sin educación, o sea, realmente vemos que había en ella una verdadera educación de parte de sus padres, ¿sí? Entonces, a mí esto me llamó mucho la atención porque a mí me habló con respecto a nosotros como padres, ¿no? Nosotros como madres o como padres, ¿qué trabajo estamos haciendo con nuestros niños? ¿Cómo los estamos guiando? ¿Cómo los estamos instruyendo? ¿Cómo los estamos preparando para la hostilidad del mundo, para enfrentarse a situaciones en las cuales tienen de dos, o callar su fe o exponerla, ¿no? ¿Y de qué manera lo van a hacer? Porque también no pueden simplemente llegar y gritar a los cuatro vientos, ¿verdad? Tienen que ser sabios y muchas veces es prudente alejarse de las personas que no conocen del Eterno y apartarse, pero otras veces a lo mejor el Eterno nos permite andar en medio de las naciones, en medio de las personas, de la gente que no tienen temor del Eterno, y no tenemos que asimilarnos a ellos, no tenemos que contaminarnos con ellos. Esta niña, si hubiese sido del promedio de los israelitas de su época, idólatras, pues a lo mejor nunca hubiera tenido, jamás le hubiera pasado por la mente el poder del Eterno para sanar a Naamán, ¿verdad? Al contrario, le hubiera dicho, pues ve, invoca a Baal, a lo mejor él te sana o algo, ¿no? Pero pues no, o sea, realmente ella es una niña que verdaderamente tenía la confianza y la seguridad de quién era el poderoso del Eterno, de Israel, que era el Eterno. Y bueno, algo interesante que podemos recordar son las palabras de Yeshua. Aquí ponen, Giesi tacha, sierva de Naamán, palomita. Entonces, algunas palabras que podemos recordar de Yeshua con respecto a esta situación las encontramos en Lucas capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 25. Dice, les digo de verdad, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en todo el país, y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado, sino Naamán el sirio. Fíjense, ninguno de ellos fue purificado, sino Naamán el sirio, gracias a la intervención de una niña. Obviamente, gracias al poder del Eterno, evidentemente, pero el Eterno usó a esta niña. El Eterno dispuso en los padres de esta niña una educación, una crianza basada en el temor del Eterno. Dicen por acá, yo creo que el peor enemigo
En este momento es la tecnología, cuando ahora ya está al alcance hasta de los bebés. Después de sacarles eso es una lucha. Así es. Bueno, estas palabras de Yeshua nos dejan saber que el Eterno quiso que todo ocurriera tal cual como pasó. Incluso el hecho de que esta niña hubiese sido raptada, también así el Eterno lo permitió, y aún en esa circunstancia esta niña fue protegida, fue cuidada por el Eterno. Naamán, un hombre extranjero, fue contagiado por esta enfermedad, seguramente contagiado, una enfermedad que ni todo su poder ni toda su riqueza le iban a poder quitar. Solamente en el Eterno está la restauración hacia su vida, ¿no? Y el Eterno quiso darle a este hombre la oportunidad de conocer el poder del Eterno, del poderoso de Israel, el único Elohim verdadero, y el medio para eso fue una niña. Y después de la grandeza de este hombre, después de su alto rango, de su importancia, de su presencia, de su prominencia, al final de cuentas tenía que agradecerle a una pequeña por haberlo guiado hacia su sanidad. Entonces, imagínense qué dicha poder ser un instrumento útil en manos del Eterno de esa manera. Y esa niña, lo importante aquí es que estaba lista para ese momento. Eso es algo muy, muy importante, porque es ahí en donde entra la pregunta que les mencioné. ¿Cómo estamos preparando a nuestros hijos para servir al Eterno? ¿Cómo estamos preparando a nuestros niños para que en el momento menos esperado y en la circunstancia menos pensada, ellos sepan reaccionar oportunamente, sepan actuar oportunamente cuando se trate de intervenir para que el Eterno sea exaltado y sea reconocido? Yo me preguntaba, ¿mis hijos tendrían la seguridad y el valor de hacer lo que hizo esta niña? ¿Cómo reaccionaría? Yo lo primero que pensé fue, ¿qué pasaría si fuésemos nosotros los que estuviéramos en esas circunstancias? Se llevan a Shirley, o se llevan a Joel, o se llevan a Mical. O sea, imagínate. Yo dije, híjole, de entrada el dolor tan grande de los padres. Y más ahorita con lo que vemos hoy en día, ¿no? De tantos raptos y secuestros y esto y lo otro. O sea, una impotencia te quitan tu vida. O sea, la verdad es que te quitan lo más preciado de tu vida. Entonces, tratar de comprender lo que estaba viviendo esta familia es algo inimaginable. Yo creo que tantito podemos nada más decir, sí, seguramente fue algo muy duro, ajá, pero de verdad lo podemos experimentar, pues obviamente no, y el Eterno no lo quiera, que nunca lleguemos a experimentar una situación así, definitivamente, pero algo muy claro aquí. Y tampoco vamos a estar esperando a que el Eterno nos mande una prueba de esas, pero nuestros hijos, ¿cómo están siendo discipulados? Nada menos cuando salimos, cuando se enfrentan a personas con preguntas que les hacen sobre su vida, sobre su fe, en nuestro contexto, por ejemplo, que de pronto tenemos contacto con personas que no saben o nunca han escuchado respecto al aprendizaje fuera de las instituciones educativas. Y nos preguntan o les preguntan a los niños, a veces se van directamente con los niños y así chiquititos como los han visto, y incluso Shirley, por ejemplo, la más chiquita, es de ¿en qué grado vas? O ¿a qué grado pasaste? Cosas de ese tipo, ¿no? Y es así como que, no, yo estudié en casa, o sea, lo han aprendido ya a responder, pero al principio cuando Joel estaba más chiquito, yo me acuerdo que nomás se le quedaba viendo a la persona, así como que, ¿qué te contesto, no? O sea, como cuando estaba, no sé, de 4 o 5 años, ¿no? Digamos lo que estaban pasando de preescolar a primaria. Entonces, yo me puse a pensar cómo estamos nosotros instruyendo, bueno, vamos a usar la palabra más asertiva, yo creo, cómo estamos discipulando a nuestros niños. Porque al final, nuestros niños, que obviamente no son nuestros, sino que el Eterno nos los confió, nos los puso en nuestras manos y nos dijo, disipúlalos para mí, enséñalos, guíalos, instrúyelos para ser un instrumento útil en mis manos. ¿Cómo los estamos disipulando? ¿De qué manera les estamos formando su mentalidad?
los estamos haciendo débiles, los estamos haciendo susceptibles a las cosas de este mundo, o los estamos haciendo fuertes en su espíritu, en su mente, en sus emociones, y les estamos enfocando su esperanza en las cosas celestiales y eternas. Cuando hablamos del aprendizaje y cuando hablamos del discipulado, de la enseñanza, pues obviamente una de las partes en las que consideramos pues es el aspecto académico, ¿verdad? Decimos, bueno, es que los niños tienen que ser instruidos también en el conocimiento porque pues en algún momento van a ser proveedores o en algún momento van a tener que trabajar y tienen que aprender y ir a la escuela y todo esto, ¿no? Pero al final de cuentas eso ya es algo relativo, o sea, tú puedes guiar a tus hijos en los caminos del Eterno y el conocimiento va a venir en el momento que tenga que venir y van a adquirir el conocimiento que necesitan en los momentos que verdaderamente lo requieren. Dicen por acá, Filipenses 3:15, algunos a la verdad predican a Yeshua por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Dice, esta enseñanza también me recuerda a José, exactamente, que en lugares extranjeros deciden a corta edad ser testimonio. Sí, exactamente. Ok, dice, y sabemos que a los que aman al Eterno todas las cosas les ayudan a bien. Ok, aquí Lina dice que ellos hicieron educación en casa. Muy bien, dice por acá, al final un día estarán lejos de nosotros y ahí deben de ser luz. Exactamente, en algún momento van a tener que prescindir de del soporte que les estamos dando ahorita, y de hecho la idea precisamente es esa, ¿no? Que llegue un momento en el que incluso el día, es más, aunque todavía estén viviendo en nuestras casas, pero que nosotros no seamos imprescindibles para ellos, que no todo el tiempo nos necesiten al 100%, sino que sean capaces de por ellos mismos tomar decisiones acertadas, de tomar decisiones que verdaderamente tengan propósitos celestiales y propósitos eternos, y no que tengamos que andar arreándolos y, ay, hijito, pero es que, oye es Shabbat, mira, no hagas esas cosas hoy en Shabbat, oye, no andes en tus caminos, o sea, no sé, es un ejemplo, ¿no? Pero en general, oye, no te juntes con esas personas, oye, no vayas a estos lugares, o sea, imagínense cuántas cosas a veces como padres quieren liberar a los hijos, y los hijos por la necedad, pues, simplemente toman decisiones que al final hasta ellos mismos muchas veces lamentan, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo más importante de la educación que les estamos dando a nuestros hijos? No nos vayamos con esa finta de que es que la escuela, o sea, tú estudia y es tu único objetivo en la vida, estudia porque solamente así vas a lograr hacer algo y solamente así. Y no, o sea, realmente eso viene, aparte el conocimiento académico, pues en su momento se van adquiriendo todo lo que se necesita, pero la instrucción en la eternidad tenemos el tiempo medido, porque nuestros hijos están creciendo y cada vez va a ser más difícil moldear sus mentes y sus corazones. Por eso el proverbio, ¿verdad?, que dice desde niños, instrúyelo desde pequeño, instruye al pequeño en sus caminos, ¿no? Y bueno, esto me recordó también a las palabras del Eterno hacia Israel en Deuteronomio, cuando les dice, Deuteronomio 6, escucha Israel, el Eterno tu poderoso es el único, ama al Eterno tu corazón con toda tu alma, con toda tu fuerza. ¿Y qué les dice en el verso 7? Se las repetirás a tus hijos, las hablarás de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. Es una responsabilidad trascendental el guiar y educar a nuestros hijos para formarles como fieles servidores del Eterno. Esto, si yo pudiera resumir la historia de esta niña, sería esto: la responsabilidad trascendental de guiar, de instruir a nuestros hijos para formarlos como verdaderos y fieles servidores del Eterno en el reino. No nos importa el mundo que nos rodea, la opresión o la presión externa que el sistema quiere ejercer sobre nosotros. Realmente sí implica un esfuerzo a lo mejor mucho mayor de nuestra parte, pero podemos formar en ellos una mente como la del Mesías. Ese debe ser nuestro propósito. Y obviamente vemos en esta niña
que esa era la educación que se le estaba dando en casa. Hasta ese momento, ¿cuántos años les gusta? 10, 12 años, 13, 14 años. Hasta ese momento, la educación que le estaban dando en su casa fue exitosa. Y así, con todo lo que el Eterno permitió que sucediera, fue un instrumento de bendición y fue un instrumento útil en manos del Eterno. Y eso a mí, como mamá, me exhorta muchísimo. Me exhorta muchísimo y me anima y me motiva a esforzarme cada día más y me alienta muchísimo porque desde hace mucho, de hecho nunca lo he hecho, nunca he comparado a mis hijos con los niños escolarizados, por ejemplo, pero si de por sí comprendía que nuestros niños son diferentes al resto de los niños, y hablo de nuestros niños todos aquellos que están instruidos en la palabra, nuestros jóvenes, por ejemplo, también, que se han instruido en la palabra, pues aún con este testimonio de esta niña, con mayor razón, y yo pienso, y es mi oración, que el Eterno afirme las palabras que les hemos transmitido a nuestros hijos en el corazón de ellos y en sus mentes. Que las afirme, que verdaderamente siempre estén presentes las instrucciones que les estamos dando, que siempre les hemos dado, porque en el momento menos esperado y en la circunstancia menos pensada, tendrán que ser luz, tendrán que brillar con su propia luz, porque a lo mejor pueden decir, bueno, pero pues es que le enseña de la Biblia, o bueno, pues es que eso es lo que le enseñan, pero es que tienen que hacerlo con convicción propia, y tienen que tener su propia luz, o sea, tiene que ser el Eterno en ellos, y no como, siempre me acuerdo de las palabras de Salomón, por ejemplo, cuando de pronto se refería al Elohim de mi padre David, hasta que llegó un momento en el que comprendió quién era el Eterno, el Todopoderoso, y dijo, mi poderoso. Y ese es como que el objetivo de nuestra crianza, ¿no? De nuestra educación. Que nuestros hijos no digan, el Elohim de mis padres, que digan, mi poderoso es el que me ha guiado, mi poderoso es el que me instruye, y mi poderoso es el que me ha capacitado, porque al final, pues nosotros como padres, nuestra función en algún momento va a dejar de ser, y tenemos nuestras etapas también, y quiere el Eterno que lo que cosechemos sean buenos frutos. Y no los vamos a cosechar para nuestro propio beneficio, sino simplemente para podernos gratificar y decir, qué grato me es en mi corazón, qué dicha siento, qué dicha tengo en mis hijos, de verlos firmes en la instrucción y de verlos siendo luz. Bien, vamos a leer más comentarios por acá. Eso me digo, si un día no estoy, tendrá clara la palabra. Es importante enseñar siempre a los niños en la instrucción del Eterno. Así es. Dice, siento que con Lorena hice un buen trabajo, ahora vamos con Ian. Así, y ahora Lorena tiene que transmitir a su pequeño también, ¿verdad? Dicen por acá, por otro lado, tener ejemplos de padres como los de Sansón versus como los padres de esta niña, exactamente. Y eso cómo nos exhorta a nosotros como padres, ¿no? ¿Con quién queremos que nos comparen? Con los padres de Sansón y que digan, y estos que no le pusieron empeño, que no se esforzaron, que no le fueron de estorbo a sus hijos, que los dejaron, que casi era el niño emperador, como este síndrome que hoy en día es muy famoso, ¿no? Que dicen, es que son los niños los que mandan, o sea, el niño hace berrinche y ahí está el papá, ándale, pues mijito, toma para que no me dejes en ridículo, ¿no? Pero al final es el niño el que gobierna. Y no, o sea, tenemos que nosotros como padres, pues mantenernos firmes en la autoridad que el Eterno nos ha delegado. Dice, gracias al Padre mis chiquitos están siendo bien instruidos por sus papis. No dejar de hablarles de la palabra. Es un gran mensaje primero para nosotros como padres, sí, así es. También Isaac, Jacob, hermana, decían el Elohim de mis padres y luego hizo al Eterno su Elohim, exactamente. Entonces, pues vean que detrás de esta historia no solamente hay un buen corazón de una niña que quiso hacerle bien a su prójimo, hay algo más allá que nosotros tenemos que considerar y que nos tiene que exhortar para saber guiar a nuestros hijos en cada una de sus etapas, porque aunque sean etapas difíciles, que si la adolescencia, que si
Siempre van a haber etapas difíciles, siempre vamos a tener altibajos, siempre vamos a necesitar del consejo y nunca vamos a terminar de perfeccionarnos. O sea, nuestro crecimiento como hijos sigue constantemente. Pero obviamente va a llegar un momento en el que ya no dependemos completamente de lo que nuestros padres nos vayan diciendo, sino lo que el Eterno a través de su palabra nos está instruyendo. Así es. Y bueno, también por acá están haciendo comentarios. Dice, en estos momentos estoy muy triste y angustiada por mi hijo porque no quiere nada del Eterno y cómo me arrepiento por no haberlo instruido en su palabra. Pensé que llevándolo a la iglesia era todo. Y bueno, ahí es algo que obviamente tanto nos exhorta mucho a unas a no hacer la vida de fe una vida religiosa, como también pues nos permite ver que como lo hemos estado mencionando ahorita, al final de cuentas el Eterno llama a cada uno de una manera personal. Y nosotros incluso hay casos, y lo ha hablado mi esposo también, creo que hoy en la mañana lo comentó, o no recuerdo si ayer, pero pues hemos analizado que hay casos de personajes que hicieron lo correcto ante el Eterno y sus hijos fueron un desastre. O sea, tenemos a Samuel, tenemos a varios, a Elí, ¿verdad? El ministro, o sea, hay varios ejemplos en que, puede haber padres muy esforzados, pero al final de cuentas son los hijos los que tienen que tomar sus propias determinaciones. Y el Eterno creó a Adán y Java, y aunque el propósito era que ellos siempre anduvieran dentro de la obediencia al Eterno, pero pues también tienen la capacidad de optar por no, ¿verdad? Y decidir por experimentar, al final de cuentas, el pecado, ¿no? Y lo decidieron, y lo hicieron, y al final nosotros también, como decía Ernesto, tenemos los dos montes enfrente, ¿verdad? El de la bendición y el de la maldición. Elijan. Y es lo que nosotros tenemos que decirles a nuestros hijos, incluso si ya están en una etapa avanzada en la que a lo mejor ya crecieron y a lo mejor no los instruimos en el caso de las hermanas que comentan que sus hijos no están ahorita como pues dentro de los caminos de la fe, que quizás por el cristianismo, quizás porque tienen poco ellas aprendiendo y ni siquiera cristianismo, a lo mejor no han aprendido nada antes de la Biblia, por ejemplo. Obviamente pues ellos van a tener su propio tiempo, y con el hecho de ser de testimonio, con el hecho de dar el testimonio adecuado, con el hecho de demostrarles nuestra fe, con el hecho de comportarnos correctamente, obviamente todo basado en la palabra del Eterno, eso ya va a ser algo que puede llegar a marcar la vida de sus hijos que no conocen o que no quieren aceptar la instrucción. Y va a llegar una etapa, porque va a llegar, en la que el Eterno indudablemente les va a tener que llamar. O sea, les va a llamar y les va a decir, decídete, ¿no? Aunque no hayan sido instruidos desde niños, porque yo sé que muchas tienen este pesar en su corazón de que no conocían de la palabra y sus hijos crecieron con cierta educación, cierta crianza, y es algo que a muchas familias viven. Pero al final de cuentas, nosotros como padres tenemos que seguir siendo ese ejemplo que pueda un día llegar a marcar tanto sus vidas, que el día en que se encuentren en una situación en la que no tengan a dónde más recurrir, vengan a nosotros y nosotros los llevemos al Padre, ¿no? Uh-huh. Esa sería la respuesta. Pero dar como sus consejeros, así sí, que la verdad aunque te duela. Que se acerquen exactamente y que escuchen el consejo. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por sus comentarios. Nos vamos a despedir de este estudio por esta ocasión.